bienvenidos seáis todos a este Ágora, porque en esta sala, en el centro de Madrid, en una librería tan conocida y famosa, con las puertas abiertas, pues realmente es como una plaza abierta al exterior, con lo cual nos alegramos doblemente. Es una buena obra, el autor es de prestigio, con lo cual el segundo elemento necesario para que una obra triunfe ya lo tenemos, y modestamente creemos como editores que le hemos puesto en escena de una manera digna y también atrayente. Esta fantasía épica con dragones, llena de momentos reflexivos, llena de vida en el mundo de la muerte, si por vida consideramos ilusión, tesón, amistad, compañerismo, lealtad, llena de muerte en el mundo de la vida, si tenemos en cuenta traiciones, hipocresías. Lo que primero me sorprendió, igual que me sorprendió también en El Ejército Negro, es la facilidad con la que Santiago puede crear un mundo medieval tan real y a la vez tan fantástico, ¿no? Porque la verdad es que es una barrera con la que nos encontramos los autores, el darle veracidad a un mundo que solo tienes en la cabeza. Y sin embargo Santiago, con 4 pinceladas, y es que además os lo juro que es con 4 pinceladas, te presenta un paisaje, te presenta unos personajes y un lugar y una aventura o el principio de una aventura. También querría hablar de su protagonista, del que ya hemos mencionado, Royman, que al igual que me pasó con El Ejército Negro, desde el principio lo veo muy cercano, y eso es una suerte para el lector y para el propio personaje, que le da mucha más veracidad a toda la historia, ¿no? Es un chaval, es un adolescente y como adolescente, a pesar de que se desarrolle la historia en la Edad Media, tiene las mismas inquietudes y la misma emoción que un chaval de hoy en día. Es original, es apasionante y sobre todo tiene lo que debe tener cualquier buena novela, que todo el tiempo quieres saber lo que va a pasar en la página siguiente. La historia de un chico que lo pierde todo y que solo piensa en recuperar lo que ha perdido. Esa es la historia, es decir, un chico que quiere recuperar todo, absolutamente todo lo que tiene, y hace lo imposible por volver a ser lo que fue. Y de ahí viene el título, Mille Mortis, que es en realidad de donde proviene Milmort. La prueba que tiene que pasar es que tiene que salvar sus 1000 veces su propia vida. Una vida que no supo proteger en su momento y que perdió por inocencia, por haberse descuidado, por hacer lo que hacemos los jóvenes ahora. Del libro hay cosas que me gustan, pero hay una que me encanta, que es posiblemente, bueno, como es una editorial hábil, ha escogido esta frase como frase publicitaria, ¿no? El último pensamiento de los que mueren es volver a vivir. Y todo eso contado en la Edad Media, pues parece que se convierte pues, en una gran novela épica, medieval, con fantasía, donde sí aparecen dragones, pero son simbólicos. Mismo son 2 ejemplares, 2 títulos, y con eso de momento va muy bien para contar esa historia, que tiene en común con El Ejército Negro una cosa. Me ha afianzado como escritor de historias dobles. A ver si me explico. En El Ejército Negro había un capítulo, los capítulos impares transcurrían en un sitio y los pares en otro. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Los personajes no son los mismos, todo cambia, pero la estructura narrativa de contar 2 historias que se montan, que se continúan y que encajan en algún momento, yo creo que se ha convertido en mi estilo. Me resulta mucho más apasionante contarlo así que contarlo todo seguido, que podía haberlo hecho. Y estoy contento de que esta historia haya caído en manos de gente que además ha sabido apreciarla muy bien, ¿no? Porque para un escritor no es difícil escribir una buena novela. Para un escritor lo difícil es encontrar un buen editor que la comprenda. Es vuestro momento, quiero decir que no sé si tienes previsto hacer un turno de preguntas o no, sí, o alguien quiere preguntar algo, o quiere aplaudir, en fin, no sé, que no se escribe, ¿no? Cuando tuve que enfrentarme con El Ejército Negro, donde tuve que decidir dónde iba a situar a los personajes, cuál era el escenario, yo llegué a la conclusión de que la Edad Media era perfecta porque es un territorio de libertad impresionante. Tú le dices a la gente, hombre, sí, en la Edad Media que había dragones, y la gente dice, sí, sí, tal. No había dragones ni había nada, pero todo el mundo da por hecho que podía haber brujos, dragones, magia, todo lo que tú cuentes de la Edad Media será bien aceptado además, ¿no? Pero en este libro me ha pasado algo más curioso. En este libro me ha gustado volver otra vez a la Edad Media porque descubrí una cosa que durante El Ejército Negro fui
La gente en la Edad Media era muy vulnerable y eso los convierte en personajes de libros muy interesantes, mucho más interesantes que en la época actual, ¿no? Por los problemas que tenían, no tenían móvil, no tenían internet, entonces estaban como muy mal y tenían una vulnerabilidad impresionante en la Edad Media, ¿no? Y eso me ha gustado mucho, volver a trabajar con personas como casi que están naciendo, ¿no? La media de vida era muy corta, tenían que luchar por vivir, ¿no? Como ahora, que ahora, bueno, hay que salir a buscar empleo, que tampoco está mal y tal, o que te paguen, ¿no? Pero hay mucho parecido en ese sentido. Y la Edad Media ahora se me ha convertido en un territorio muy interesante, sobre todo desde el punto de vista humano más que histórico, ¿no? Aunque luego converge todo inevitablemente, ¿no? Pero sí me siento yo muy cómodo en la Edad Media, sí. Esto es un logro de la editorial y concretamente de los diseñadores y maquetadores, ¿no? Yo cuando entregué el proyecto dije, como se titula Milmore, sería muy bueno que cada tomo tuviera 500 páginas para al final sumar 1000 páginas, ¿no? ¿Qué hay que hacer para escribir? Leer. Primero leer y leer mucho. Y después, ¿qué hay que hacer? Escribir. Sí, pero ¿cómo escribes? Yo creo que hay un error que se comete mucho, que cometen mucho los jóvenes que empiezan a escribir, que es el siguiente. Y ahí donde fallan, pero casi todo, lo veo en los colegios, en los institutos, ¿no? Tengo una historia a medias y no la consigo acabar. Y la clave está en que cuando empiezas a escribir una historia, tú tienes que saber cómo va a terminar. Ese es el mejor consejo que puedo dar. Anima mucho, parece que no, pero saber a dónde vas cuando escribes te motiva y te hace llegar y crear y tal igual. No sé si Javier coincide conmigo o no. Sí, totalmente. Gracias, Javier. Por eso también, porque... No, realmente yo también trabajo con un esquema que hago antes de empezar el libro y te hablo de un esquema a lo mejor de 30 o 40 páginas que es una barbaridad, pero a mí me ayuda muchísimo saber desde el principio lo que va a ocurrir, aunque luego se abren tramas que no estabas esperando y los personajes hacen cosas que no estabas esperando, eso es cierto. Pero cuanto más atado tengas la historia, mejor. Escribes mucho más tranquilo y te centras más en la parte que estás escribiendo porque sabes que después sabes lo que va a ocurrir y que ya lo has pensado. Entonces vas mucho más tranquilo. Aprovechando, pues no sé, que está también Jaime Delan aquí en la sala, no sé si él quisiese decir algo al respecto. No, coincido plenamente con todo. Lo que ocurre es que yo a veces me gusta perderme un poco en la selva. Yo he vivido en el Congo 10 años y esa incertidumbre, esa pequeña aventura de no saber del todo, por lo menos no del todo lo que estás haciendo, también tiene su encanto. Es arriesgada, porque lógicamente puedes perderte, pero a veces perdiéndose se ven las mejores cosas. Entonces las dos cosas son buenas. Yo suelo hacer la del esquema porque es más cómoda, es más eficaz y es más segura, pero de cuando en cuando me encanta iniciar una historia sin tener ni la menor idea de a dónde diablos voy a parar. Cada persona es un libro. Lo que le pasa a Royman le puede pasar a alguien. Y todas las personas que estamos en esta sala, si tuviéramos un ratito libre y nos trajeran aquí una pizza y nos pasamos unas horas aquí hablando, cada persona tiene un problema que se puede convertir en una buena historia. Y de ahí salen mis historias. De las personas, de la gente que conozco. Todo lo que escribo, todo sale de personas que conozco, de cosas que yo he vivido. Pues gracias Javier, gracias Sara, Cristina y a todos vosotros, gracias por este rato. Muchas gracias, de verdad.